Por más de 30 años hemos publicado historias importantes hasta artículos interesantes, desde investigación lingüística hasta traducción automática. Hagan su solicitud y empiecen a leer ahora. Bienvenidos a la segunda versión de nuestra serie de verano de Multilingual de 2021. Hablamos sobre localización, acceso lingüístico, interpretación y todo lo que tiene que ver con el idioma. Mi nombre es Tucker Johnson y yo voy a ser su anfitrión el día de hoy. Nosotros vamos a hablar con gobiernos y organizaciones de todo el mundo para hablar sobre estrategias. Los intérpretes de lengua de señas brindan accesibilidad. Y yo estoy acá en este panel no porque soy un experto en eso, sino justamente por todo lo contrario, porque no soy experto. Acá estoy jugando el papel de una persona que no sabe, preguntando lo que ustedes quieren saber. Si están viendo la publicación en vivo o lo están viendo a través de nuestro podcast, por favor hagan las preguntas que quieran. Nuestra última parte de la sesión va a tener una parte para preguntas y respuestas. Va a haber subtitulado más adelante. Esto se va a poner a disposición en Multilingual TV en unos días. Acá tenemos intérpretes de lenguaje de señas. Ellos tienen dos funciones: facilitar la comunicación con los panelistas y también facilitar la comunicación entre nosotros y la audiencia. Uno de nuestros panelistas es miembro de la comunidad sordomuda y por eso tiene un intérprete que los ayuda a hacer las señas. Tenemos a Claire, por un lado, que va a ser la intérprete que va a traducir del lenguaje de señas al lenguaje hablado. Y después tenemos a Ree, que va a ser la intérprete encargada de pasar del lenguaje hablado al lenguaje de señas. Si ven el podcast, recuerden que puede haber cierta demora entre los oradores. También se va a interpretar a español, francés, hindi y chino. Muchas gracias al equipo de Kudo por hacer esto posible. Y ahora, si ustedes quieren escuchar en alguno de estos idiomas, como español, bueno, ahora pueden elegir el idioma que quieran. Entonces, ahora les pasamos la palabra a las personas que saben del tema. Bien, ahora ya les hemos comentado todo esto y entonces ahora vamos a hablar de la inclusividad y la interacción de los idiomas con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Vamos a hablar sobre cómo ser más inclusivos y cómo brindar acceso lingüístico más allá de los antecedentes de las personas, de dónde viene uno o de las situaciones de las personas. Ahora, ¿qué significa intérprete de lengua de señas? Bueno, a mí me gusta normalizar el rol o el papel que juega el intérprete de lenguaje de señas. Para eso lo vamos a hacer hoy con nuestros panelistas. Danielle, ella es una de las coordinadoras de proveedores en una empresa. Y ella es una intérprete de señas certificada en los Estados Unidos, tiene 15 años de experiencia y trabaja mucho en el entorno de la salud remoto. También trabaja con la comunicación cross-cultural y también está escribiendo un libro sobre interpretación remota y interpretación y comunicación intercultural. Se va a publicar en breve. A ella le apasiona mucho abogar por la equidad y por trabajar con la capacitación de intérpretes. También tenemos a John Breeson de MA Language Services. Antes se llamaba Strata Language Services. Él es de Minnesota originalmente y él trabaja de forma voluntaria también y paga con las diferentes organizaciones. Él tiene 9 intérpretes de lenguas certificados
de lengua de señas, perdón, certificados en su estado y se encarga de brindar los servicios de interpretación de lengua de señas en su comunidad. También trabaja en la conferencia bianual de interpretación de lengua de señas. También trabaja con una certificación. Él es también un intérprete certificado de salud mental que trabaja en los Estados Unidos. Entonces empecemos con una presentación. Los presenté, así que ahora les voy a pasar la palabra a ustedes. Díganme en qué me equivoqué. Y ahora, la interpretación de lengua de señas, la interpretación para sordomudos. John, ¿nos podrías contar qué es la interpretación para sordomudos certificada? Bueno, podría hablar mucho de esto. Ahora, en resumen, un intérprete de sordomudos es una persona que trabaja en colaboración con los intérpretes. No siempre, pero la mayoría de las veces. Hay situaciones en las que hay falta de comunicación, falta de idioma, o los padres no pueden cubrir las necesidades lingüísticas. Y trabajar con estos profesionales mejora los resultados de la interpretación. Trabajamos con personas de muchos orígenes y nosotros les damos diferentes servicios en un trabajo en equipo. Con nuestro equipo podemos brindar una mejor interpretación. Entonces, clarifiquemos lo siguiente. Cuando hablamos de un intérprete certificado de lengua de señas, hablamos de que trabajan con otro intérprete. Es algo que me tomó un poquito más de lo que debería haberme tomado entender. ¿Por qué dos intérpretes? Entonces, Daniel, ¿me podrías explicar por qué con tus antecedentes de ser intérprete de lengua de señas que puede oír, oyente, quizás nos podrías explicar mejor cómo funciona esto? Claro. Lo primero que yo quisiera decirles es que cuando se necesita un intérprete para sordomudos, no tiene nada que ver conmigo como intérprete oyente. No quiere decir que yo sea una mala intérprete ni que pueda hacerlo de otra forma, sino que yo lo que busco es cubrir estas necesidades de la comunidad sordomuda. Nosotros ya hablamos de eso, nosotros tenemos que ser sensibles a estos y traer al intérprete. Generalmente los intérpretes oyentes son las personas encargadas de poder ayudar y facilitar esto. Tienen que poner de lado su ego y empezar a trabajar y trabajar con gente como John y permitirle hacer su trabajo. Escuché que también John dijo eso. Y me gustaría clarificarlo. En algunas situaciones, en ciertas circunstancias, la gente dice, bueno, ¿qué significa esto? A ver, por favor, ahondemos en esto un poco. Porque yo en su momento no entendía nada de eso. Y me gustaría que la audiencia pueda entender de qué se trata todo esto. John, ¿cuáles son esas situaciones en las que un intérprete de lengua de señas sordo es útil o se necesita este intérprete? Muy buena pregunta. Hay dos situaciones típicas a las que yo acudo. En una es si una persona tiene señas muy anticuadas o una ubicación complicada. Si tenemos a un inmigrante que no tiene, por ejemplo, un comando fluido de lenguaje de señas de los Estados Unidos, entonces a veces les cuesta poderse comunicar. O a veces no pueden ser bien fluidos cuando hacen las señas. Cada vez vemos más necesidad de intérpretes de lenguas de señas certificados. Y cada vez hay más oportunidades para los intérpretes de lenguas de señas sordos. Entonces, no solamente hay una definición acotada, sino que es más amplia. También vemos que trabajan con gente que viene de otros idiomas, cuya lengua no es esta lengua de señas.
Por lo tanto, hay que tomar en cuenta también que la lengua de señas no es universal. También la gente por ahí puede tener un bagaje que traen y quizás no hayan tenido acceso a aprenderlo. Entonces, estos intérpretes certificados de lengua de señas hacen que esto sea posible. Brindan una amplia variedad, permiten trabajar también con la lengua escrita, etcétera. De esta forma, el intérprete de lengua de señas sordo puede ayudar con eso. Como sordo, yo puedo explicarles cómo esto visualmente puede ayudar y traer este componente. También está este aprendizaje accidental, especialmente cuando tenemos personas que tienen acceso limitado. Esto es algo que no necesariamente le pase a una persona sorda. A veces ellos pueden entender partes de información contextuales aisladas y ellos tienen que aprender cómo aplicar esto que aprendieron durante su infancia. Por lo tanto, hay muchas situaciones en las que se puede utilizar el intérprete de lengua de señas sordo para ayudar a la gente a entender qué está sucediendo. Generalmente, eso es lo que está ocasionando problemas con las personas hipoacúsicas. Y por eso también esto va a ser útil para el consumidor. Hay situaciones muy variadas, situaciones en las que esto realmente sería beneficioso, cosas que se podrían evitar si nosotros pudiéramos entender mejor los matices, por ejemplo, en el entorno educativo o en el médico. Y ha habido casos en los que no se ha tenido éxito con interpretaciones anteriores. Y quizás en este caso se necesita un intérprete que tenga la experiencia de ser sordomudo para poder trabajar con estas personas. Muchos sordomudos, por ejemplo, se sienten sobrepasados cuando van a un entorno médico. Tienen que usar tanto y tener una persona que puede calmarlos mucho, brindarles una presencia calma, relajada, ayudarlos a entender lo que sucede, ayudarlos a poder navegar todo esto. Esto podría brindar o evitar muchos problemas de mala praxis, por ejemplo. Cuando uno tiene a otra persona que también es sordomuda como profesional, puede ayudar a que la comunicación funcione mejor. Los intérpretes de lengua de señas certificados sordos han estado mucho en estas situaciones y pueden probar diferentes cosas. Tienen que probar qué funciona en cada una de las situaciones. Y al final de cuentas, la idea es la comunicación, pero cuando uno puede hacer que esta comunicación se dé, pues eso es el objetivo, ¿no? Sí, es interesante. Ahora me gustaría hablar de costos, pero todavía no. Pero no quiero que esto se reduzca a solamente costo-beneficio. Estamos hablando más de inclusividad. Y se complica cuando uno empieza a hablar de los costos. Así que lo dejemos un poquito de lado. Mencionaron algo interesante. Siguen hablando de la cultura. Siempre hablan de la cultura sordomuda. Y si uno es externo a la cultura, uno no lo entiende. Entonces les quiero preguntar eso. ¿Cuánta interpretación de sordomudos tiene que ver con la cultura y cuánto de eso tiene que ver con el idioma? O quizás los dos, no sé. Sean, por favor. Honestamente, sería difícil separarlos. Creo que coexisten conceptualmente. La cultura de las señas y la lengua de señas viven mano en mano. Entonces, cuando uno piensa en la lengua de señas estadounidense, tiene que ver con la forma en que uno habla. La lengua de señas se corresponde con el español o con otros idiomas de otras culturas. Entonces, hay una parte interesante en esto. Tiene que ver con la comunidad. La comunidad sordomuda también interactúa con la comunidad lingüística.
Puede haber a veces una situación en la que se diga una cosa, pero haya un mensaje sobreentendido o un mensaje subyacente. Entonces, a veces puede ver que una situación en la que haya una situación con un proveedor de la salud. A veces, por ejemplo, cuando hablamos de costos, no solamente de costos, sino que tiene que ver con que la gente en general se aproveche de los sordomudos. Si nosotros podemos clarificar lo que está sucediendo, uno puede llegar a las raíces de lo que está sucediendo y ahí puede evitar que sucedan estas cosas. Como sordo, yo sé que tenemos esta experiencia de opresión, de malos entendidos, de quedarse afuera. Y yo puedo entender cómo se siente esta frustración y yo puedo ayudarlos a navegar esto, porque los conflictos se interponen en la comunicación. Y nosotros entonces de esta manera podemos acortar las brechas. Y eso es lo que tiene que ver con la competencia cultural en cualquier comunidad. Muchas gracias, Daniel. Me gustaría escuchar qué tienes para decir al respecto. Porque yo tuve una conversación contigo sin estar en línea anteriormente. Tú no eres intérprete nativa de lengua de señas, porque tú escuchas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre natividad, lengua madre y fluidez en el idioma? ¿Cómo se aplican estos? Bueno, yo voy a decir lo mismo que dijo Sean antes. La experiencia. Para él, lo único que conoce es la lengua de señas y ser sordo. Pero yo aprendí lengua de señas cuando tenía 10 años. Yo creí en Nueva York con una población grande de gente sordomuda. Pero yo tenía esta experiencia del mundo oyente y del mundo sordomudo. Entonces, John lo que dijo de tener esta experiencia que influencia a las personas. Por ejemplo, uno puede ser hablante natural, hablante nativo de un idioma y va a ser siempre hablante de una segunda lengua cuando aprende otros idiomas. Y lo mismo sucede conmigo, con la lengua de señas. Siempre voy a ser una persona que ha aprendido esto como su segunda lengua. Entonces, nosotros tenemos una ventana en la que tratamos de representar todo, pero así todo, para nosotros, los oyentes, es una segunda lengua. Y los niños a veces necesitan esta ayuda para poder navegar con este mundo y poder lograr esta intimidad con el uso de la lengua. Hablaste de los niños y esto es algo interesante. Antes de este panel, nosotros hablamos de otros temas. ¿Cuál es el papel de la interpretación para los niños? Cuando pensamos en la interpretación de lengua de señas, lo que siempre escuchamos es que siempre esto es en un entorno de adultos. Se habló, por ejemplo, de interpretación en el entorno de la salud. Eres certificado en este sentido. ¿Has trabajado con niños? ¿Has ejercido, tu profesión con niños? ¿Hay cada vez una necesidad mayor de interpretación para niños sordomudos? Claro. Yo trabajo con todas las edades. Los niños jóvenes, los niños, los adultos mayores. Cualquiera. Todo el mundo necesita las lenguas. La lengua es universal y la gente tiene diferentes dominios de las lenguas. Los niños, por supuesto que van a tener necesidades específicas. A veces los niños no van a poder deletrear una palabra y a veces no van a tener también un vocabulario completo. Entonces, este espectro de fluidez y de idioma puede funcionar. Puede funcionar bien si nosotros podemos ayudarlos desde un comienzo, para poderlos ayudar a entender qué quieren decir.
Y cuando trabajan con alguien que tiene un idioma emergente, puede ser muy importante acercarse uno a la situación en la que ellos están y poder ayudarles. Si hay alguien que no se ha socializado mucho con la comunidad en general, puede ser difícil. Quizás hayan desarrollado un dialecto más específico al de los miembros de su familia. Y entonces pueden tener formas específicas de su familia para decir ciertas cosas. Y entonces tienen que aprender a tener acceso a una lengua de señas que los otros también puedan entender. Cada vez que uno conoce a una persona diferente, la situación va a ser diferente. Para poder conocer también sus diferentes necesidades, de dónde vienen, sus orígenes, dónde han estado. Todo eso es importante para poder determinar las necesidades lingüísticas de las personas. Pero lo mismo sucede con una persona oyente. Si la persona, por ejemplo, tuvo una ACV, no va a poder pronunciar bien. Entonces va a tener que enseñarle a la boca a poder pronunciar. Lo mismo puede suceder con los sordomudos que tienen que aprender a utilizar estas lenguas de señas. They become the language models for these deaf kids. And if Ellos they are se not raised in convierten homes that are fluent in el English modelo and para have estos language muchachos models que es outside fluides. of Y si school, ellos no tienen then este these modelo hearing afuera interpreters need de la native escuela, language entonces tienes typically is intérpretes not going to oyentes be que su sign idioma language. The nativo language típicamente no va a models ser for the el rising idioma generation de of deaf kids. señas. Yeah, and that brings up this ASL Y bueno, eso trae el as a punto de structured que language. ASL es un lenguaje Is ASL a estructurado. natural language, ¿Será que es American un Sign Language, idioma or is it natural a constructed o language? es Is un it idioma construido? because it's not a very old Porque language no based es upon the muy very limited research antiguo I did en preparing to have these base a la discussions about investigación this. muy limitada que It hasn't been hice. around more than 200 No years as creo que tiene a más de formalized language from my 200 understanding. años So como how much idioma of it is formal. actually structured and Entonces, codified? Like, ¿qué tanto está is estructurado, here's another codificado? way of asking this Ok, question. mejor se Is lo hago there de a otra correct forma. way ¿Hay alguna forma to correcta use American en Sign que uno Language? usa el lenguaje de señas americana? Quisiera contestar eso, sí, y también no. Excellent. Excellent. Bien, excelente. Moving Better on. you than me, Sean. Well, I mean, because Bueno, we have here, we porque brought up home signs. ustedes han hablado acerca de las And señas home de casa signs y las señas for those de that are casa para aquellos que nos listening are escuchan. essentially, think of it as like, Eh, correct me if my Me pueden understanding is incorrect, but corregir si no lo he basically entendido bien, like pero básicamente slang es that como you una make up jerga at que home uno because se you're not inventa en exposed to, casa, no one's ever porque si taught you nadie what te the ha official enseñado ASL sign is. For las cookies, señas children will oficiales figure de out how to ask ASL for a cookie, regardless of their language de ability. una So what galleta, happens is uno se lo you develop inventa. these home Entonces signs at uno home, desarrolla estas it can señas be en hard to casa y interpret a veces es for just a difícil standard hearing interpretar eso ASL code. para un And so that's intérprete where the use of a estándar certified deaf de interpreter comes in. ASL. So what would that, Entonces, how do you figure that out? How ¿cómo do you uno understand what those home entiende signs are? esas And I'm sorry, señas de casa? got my own Disculpen, little cookie tengo monster going. también How do you figure out mi what those home pequeña signs are aquí. if you didn't grow up in that Si uno no environment? creció en ese mismo entorno, ¿cómo uno se da cuenta lo que esa persona quiere decir, quiere expresar? Muy buen ejemplo. Déjeme darle otro. Hay familias que tienen múltiples señas en su generación. Quizás la seña de un teléfono, quizás hay una bocina y también hay, o también quizás algo que no tiene alguna cuerda, o también uno puede hacer el gesto de que uno está colgando el teléfono. De esa misma forma, también las señas evolucionan. Hace 20 a 30 años, quizás la seña para algo era diferente, pero esto ha cambiado. Y mientras la ASL se propaga en el sistema de educación, esto cambia. En los 1800, cuando estábamos estableciendo las escuelas para los sordos, había grandes poblaciones de personas sordos, entonces habían comunidades muy cercanas, entonces estos usuarios desarrollaban sus propias señas y esa era la clave para la educación, estar en una comunidad. Había una profesora de Francia
Y entonces también teníamos la influencia del lenguaje de señas francés. Entonces eso también influyó en el idioma de señas ASL, la C en inglés. Eso nos influye y con el tiempo la comunidad de ASL decía, sí, queremos decir la seña de esta forma en inglés, o que quizás lo podemos decir con los labios, pero hay una distinción que ASL no es lo mismo que el inglés correcto de señas. Cuando tratamos de hacer cambios a este lenguaje, digamos, por ejemplo, la película Jurassic Park, ¿verdad? La vida siempre encuentra una forma para expresarse y lo mismo es con el idioma. Uno quiere quizás tratar de obligar a que el idioma haga algo, pero se va a desarrollar en su propia forma. Entonces, ¿quién sabe cómo va a ser el ASL en el futuro? Pero sabemos de que sí hay muchas influencias de la tecnología en las generaciones. Yo, Daniel, me imagino, wow, los TikToks para los sordos y la evolución del lenguaje y cómo estamos comunicando las señas que estamos usando como intérprete. Yo sí sigo los TikToks de los sordos para ver cuáles son las señas que se están inventando o creando para estar actualizada. Entonces, la tecnología ha reforzado el desarrollo del lenguaje. Sí, ¿sabes qué? Hice casi toda la investigación para este panel en TikTok. Así que me has descubierto. Hay un hashtag de TikTok y yo lo encontré muy interesante, muy educativo. Hemos evolucionado como sociedad. Hace 200 años, nosotros mandábamos a los niños sordos a una finca, les vamos a enseñar, vamos a edificar una comunidad y era algo como muy práctico. Pero ahora, bueno, cualquier persona puede aprender acerca de la comunidad. Y me pregunto, es una pregunta para Sean, ¿cuál es el impacto que esto tiene en la comunidad de señas y de sordos? Ustedes, lo que antes era algo exclusivo, ahora hay más conciencia. ¿Es esto bueno? ¿O será que esto tiene alguna amenaza a la comunidad sorda y de señas? Yo creo que hay cosas positivas y negativas cuando pensamos en ASL y la comparamos con el lenguaje hablado. Hemos visto una explosión recientemente porque nosotros no tenemos una forma escrita del lenguaje de señas. En inglés podemos publicar libros, pero no podemos hacer eso con la lengua de señas. ASL es un lenguaje visual y no se puede grabar o presentar. Entonces hay muchas generaciones de que solamente se podía transmitir el idioma hablada. Pero ahora tenemos un video y eso es bastante importante. Estamos grabando videos, estamos en la era de la tecnología, podemos ir al internet, no tenemos que estar en la misma sala. La tecnología nos permite que estemos conectados globalmente. Y también este es un desafío en el inglés porque sí, hay un aspecto negativo también, pero ya se está exponiendo el lenguaje. Vemos la influencia de ASL que influye a otros idiomas que quizás no sea tan bueno. Entonces hay formas en que otras comunidades del lenguaje quieren preservar sus formas puras de sus propios idiomas. Yo, como Daniel, quiero agregar lo que ha ocurrido con la tecnología es de que tenemos esta comunidad
que quizás no está conectada. Y cuando estamos haciendo videos de señas y no son parte de la comunidad, nadie dice a una persona hispana para decirle, dime tu lista de mercado. Pero cuando tú sabes el lenguaje de señas, es hermoso, pero es un idioma, es una comunidad, una cultura. Y hubo un artículo que salió la semana pasada de New York Times que decía de eso, que estamos los intérpretes oyentes queremos proveer acceso, no entretenimiento. Y esto quizás se puede aprender fácil. Hay muchos bebés que están aprendiendo señas. Entonces, el lenguaje ahora está siendo explotado. El asunto de LOVE no vino de la comunidad de los sordos, sino que otra persona se lo inventó. Entonces, eso muestra el impacto negativo de la evolución del lenguaje de señas. Ahora está hablando Tucker. Esto no es algo único al lenguaje de señas o ASL. Hay un gran debate en la industria de servicios lingüísticos. ¿Quién es el dueño de las lenguas tribales? Se habla mucho del tribu mapuche en Chile. ¿Quiénes son los dueños de estos idiomas? Hay algunos casos de opinión pública que hay mucho debate. El ASL también ha sido impactado. Quiero hablar de algo específico, digamos, el inglés. Y específicamente para Sean, ¿crees que el inglés es un idioma nativo para ti o el inglés es un segundo idioma después de las señas? Y cuando me refiero al inglés, obviamente estoy hablando acerca del inglés escrito por razones obvias. Honestamente, para mí, ambos idiomas son nativos. Para mí, estuve muy inmersido en la escritura y me siento muy cómodo escribiendo. Y también he estudiado mucho como intérprete para sordos certificados y en ambas culturas. Este es un intercambio cultural, entonces tengo que entender la perspectiva de los consumidores. Y he tenido acceso a ambos mundos y muchos sordos no han tenido este privilegio. Pero creo que sí pertenezco a ambos mundos. Excelente, gracias. Es Tucker. Daniel, tú en tu cargo, bueno, tú has sido directora en United Language Group, has tenido la oportunidad para abogar el acceso lingüístico y educar a otros. Es lo que estás haciendo aquí hoy. Cuando estás en tal situación, ¿cómo puedes hacer recomendaciones de las modalidades que uno debe de usar? Y no solamente hablando de la interpretación para sordos certificados, pero cómo podemos proporcionar accesibilidad. Hablemos acerca de subtítulos, no solamente de señas, porque estamos hablando de el inglés escrito como forma de comunicación. ¿Cuándo podemos usar los subtítulos? ¿Cuándo son suficientes? ¿Cuándo tienen que ser ayudados por un intérprete de señas? Cuando hablamos de subtítulos, estamos hablando acerca de contenido en video. Sí, creo que siempre son necesarios los subtítulos y un intérprete con subtítulos es necesario. Los usuarios de señas, como dice Sean, tienen mucho espectro y creo que el subtítulo es un regalo. Y cuando uno puede ver el subtítulo, es para mí un regalo. Por ejemplo, como estudiante de italiano, puedo escuchar a alguien hablando italiano, pero cuando leo
entiendo más de lo que acabo de escuchar. Entonces, no creo que los subtítulos son exclusivos para las personas sordas, sino de que es para beneficio para todas las personas. Pero creo que para anuncios públicos del virus, huracanes, conferencias de prensa, uno necesita un intérprete y también subtítulos, porque eso llena todo ese espectro del uso del idioma. Y con las señas, estoy hablando, Tucker, quiero preguntarle a Sean, no sé si es porque he estado hablando con ustedes y preparándome para este panel, pero he notado un aumento de las señas que veo en la televisión, sea en la Casa Blanca. No sé si soy solamente yo, pero estamos viendo aumento en la visibilidad para la interpretación de ASL, o solamente es algo que me imaginé, Sean. Sí, no solamente es tu observación, sino que hay acceso, lenguaje general. Quiero hablar de algo que tú has dicho acerca del espectro. Cuando hay una persona oyente que hable y alguien que está haciendo señas y tenemos subtítulos, especialmente cuando hay una emergencia, anuncios de prensa, cuando uno tiene acceso para todas las personas, que una persona sorda pueda ver ese mensaje y entenderlo es crítico. Uno, pues, ayuda para que todos puedan tener acceso. Y no solamente tiene que ver acerca de las señas, sino el lenguaje corporal, cómo uno manipula las expresiones, los gestos, y eso ayuda para aumentar la comprensión en el público. Entonces, cuando tienes a un intérprete zurdo, ellos hacen también cosas lingüísticas y eso aumenta la comprensión de mensajes críticos. Es cuando tú escuchas a una persona que no es inglés su idioma natal, que te interprete algo en inglés. De verdad de que esto aumenta la accesibilidad, especialmente para momentos muy importantes, no solamente la pandemia, el clima, pero digamos un diagnóstico médico o una conversación legal, cuando hay cosas muy importantes y tú eres la única persona sorda, ¿cómo puedes tener ese sentido de autonomía? Aunque sea un intérprete oyente, yo puedo hacer el mejor trabajo que pueda, pero un intérprete para sordos certificados lo va a hacer 1000 veces mejor. Soy Tucker. Gracias, Daniel. Quiero aclarar algo que necesito aclarar personalmente. Un intérprete para sordos certificados no va a ser de valor para un anuncio público, digamos, de un gobernador. Y pregunto esto porque lo que yo pienso es de que un CDI trabaja individualmente, pero esto no funcionaría una persona para muchos. ¿O me he equivocado? Estás equivocado. ¿De verdad? A mí me encanta estar mal. Explícame, ¿cuál es la seña para decir que estás mal? Cuéntame por qué. Adelante, Sean. Te voy a dar un ejemplo. Fui a China, fui parte de un grupo, de una delegación que estaba trabajando ahí. Y no habían conocido a muchas personas sordas. No estaban expuestos a la comunidad. Yo era el intérprete que estaba trabajando con todos. Estábamos sentados. Habían americanos sordos. ¿El próximo grupo? Sí. Disculpe, adelante. Quería preguntar que estaba haciendo señas para los chinos o americanos. No he perfeccionado el arte de interrumpir a otros en señas. Bueno, quiero hacer una aclaración. Entonces, era una delegación de personas americanas, eran miembros que estaban trabajando con las comunidades sordamudas para trabajar en su desarrollo del lenguaje. Estábamos en una reunión, en una mesa. Eran
sordos americanos de un lado y chinos de otro. Había un intérprete oyente que estaba parado más hacia el fondo. Y la estructura de la sala, la persona que estaba hablando estaba más para atrás interpretando al chino y estaba mirando el lenguaje chino, y yo estaba ahí para que pudiese ser más accesible el mensaje. Esta era una población de ejecutivos de alto nivel, pero era una comunicación sumamente importante. Habían muchas personas y de igual forma habían malentendidos. Los americanos estaban batallando en entender qué era lo que estaban entendiendo, estaban tratando de entender el idioma, pero cuando todos se sentaron y cuando llegó un intérprete sordo certificado, ellos pudieron entender más. Entonces, un CDI puede tomar la interpretación para que sea más accesible, para que se pueda entender mejor. Quiere decir que entonces la persona que escucha está intentando entender. Todo esto cansa mucho. Tener un intérprete, especialmente en los 4 idiomas en los que se trabaja, la competencia cultural es muy, muy relevante en esto. Entonces, puedo comentar que en Minnesota tienen una persona fenomenal que ha estado interpretando para todo en Minnesota. Ella es intérprete sordomuda certificada. Ella trabaja detrás de las cámaras, interpreta lo que escucha detrás de las cámaras y le interpreta Nick. La comunidad puede utilizar lengua de señas en muchos grados, y la forma en que ella lo interpreta va a tener un mayor impacto respecto de los diferentes niveles de uso o las diferentes formas en las que se comunican las personas con sus diferentes versiones de la lengua de señas. ¿Lo he explicado? Sí, tiene mucho más sentido. Porque si no hablamos todos, como saben, no todos hablamos inglés de la misma forma. ¿Sí? ¿Es verdad, John? Se me ha congelado un poco lo que estoy viendo en mi intérprete de señas. Bueno, un ejemplo de los problemas que surgen cuando se interpreta la tecnología. Nuevamente, si eso sucede, si uno tiene una persona que puede hacer las señas, puede hacerlo porque, bueno, es su lengua madre. Bueno, entonces, nosotros trabajamos. Se quedó congelada su imagen. Ella es una intérprete de lengua de señas que está aquí para asegurarse de que John entienda todo lo que yo digo. Se congeló su imagen por 5 segundos. Y dado que este es un panel sobre interpretación y sobre el papel de la interpretación y qué significa tener una comunicación inclusiva, todos nos detuvimos y dijimos, ¡ja, miren, se congeló! Y este es un ejemplo de lo que sucede. Y se le puede preguntar a John, ¿escuchaste todo? Pero en las situaciones que se dan allá afuera, en el mundo, no se da así. La gente sigue y los sordos están intentando mantener el ritmo cuando no están recibiendo la interpretación. Por eso es importante tener una persona sorda o sordomuda en la habitación para que pueda ayudar con esto. Hay que pensarlo desde el punto de vista cultural y también la gente que tiene que estar darse cuenta de ciertas cosas. Yo no me hubiera dado cuenta, yo hubiera seguido, por ejemplo. Y hay cosas de las que hay que estar muy conscientes. Y por eso es que justamente hablamos de tener los subtítulos, y si nosotros tenemos algún anuncio de COVID del gobierno, tener, por ejemplo, el intérprete o la intérprete y los subtítulos es algo muy útil porque permite justamente evitar eso. Claro, tener este elemento de redundancia, ¿verdad? Exacto. Y se me sigue congelando la imagen de Ree. Quizás podríamos cambiar de intérpretes, podríamos hacerlo de la otra forma.
¿Se podría hacer que Claire haga las señas? ¿Funciona? ¿Sí? Perfecto, bueno. Para los que escuchan hoy, lo que sucede es que los intérpretes y las intérpretes, perdón, y el panelista están comunicándose por lengua de señas para quedar de acuerdo. ¿Podrías hablar para que podamos escucharte? This is Danielle. I hear Daniel, you. Daniel, ¿yo los escucho? Yep, I hear you. Sí, sí, yo los escucho. Bueno, entonces ya podemos continuar. Bien, listo. Bueno, entonces sigamos. Nos quedan unos 15 minutos y queremos ver si tenemos alguna pregunta de la audiencia también, ¿no? Quiero hablar un poco sobre el equilibrio. Recientemente, en Multilingual, nosotros hemos publicado un artículo muy interesante fue del Instituto de Middlebury de Estudios Internacionales. En este artículo se hablaba sobre todo lo que ha estado detrás de escena esta industria durante tanto tiempo. Han trabajado detrás de bambalinas todo el tiempo. Sin embargo, las opiniones están cambiando. En mi libro, la teoría general de la empresa de traducción, yo digo cosas como una buena traducción es una traducción que uno ni siquiera nota que existe, que uno solamente debería darse cuenta que es una traducción cuando hay problemas. Uno solamente debería darse cuenta que hay una traducción, o sea, uno se da solamente cuenta que hay traducción cuando hay un error. Ahora, ¿cómo sucede con el espacio de la interpretación? Daniel, tú tienes formación tanto como intérprete como traductora y también trabajas en la parte corporativa. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Debería la traducción ser invisible? ¿Debería la interpretación ser invisible? Y no solamente, no quiero usar el adjetivo incorrecto, pero ¿debería estar por detrás? Bueno, en la traducción eso no pasa necesariamente en la vida real. Uno no le pasa la traducción al traductor y el traductor puede trabajar con eso a su tiempo. En la interpretación es todo en vivo. Uno no puede ser invisible, uno puede ignorar la voz en la sala. Uno ya no es invisible cuando es intérprete. Pero la eficacia se da porque todo el mundo se pueda comunicar bien, que se puedan comunicar con autonomía. ¿Y qué es esto, autonomía? Bueno, que todo el mundo pueda entender todo lo que se dice. Entonces, un intérprete eficaz es alguien que hace que esa comunicación se dé. No se puede ignorar la voz, como por ejemplo nuestra intérprete de lengua de señas que está trabajando ahora. Nosotros no podemos ignorar el hecho de que vemos a Claire, o que vemos a Ree, o que escuchamos a Ree. Pero lo importante es que nosotros le demos autonomía a John para que escuche todo y diga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y eso es lo que me pasa a mí también. Como intérprete, solamente esto es un problema cuando los intérpretes están prohibiendo esta comunicación, se están interponiendo en que se dé correctamente esta comunicación. I think I want to take this a little bit further. Creo que yo quiero ir un poquito más allá de esto. El tema de estar visible o no. Your goal is to get that meaning, that tone within that interpretation. And there has to be an understanding. So when you take this information and then interpret it, that creates a fit that allows for the interpretation to actually occur. So if you have something within hearing culture in English, and there's that direct interpretation without any of that adjustment to accommodate the other language, that can be not effective. You have two different cultures, English culture and deaf culture. Mhm. The goal of the two languages may be the same, but there may not be that connection that allows the same message to be communicated. So you have to have that link, and the interpreter is there to facilitate such. And so if you have a speaker providing that and they're able to provide that facilitation and that link to get both of these entities to understand and connect, then you have that autonomy. If that breaks down, then that's where the problem begins. But there is this concept in training that interpreters need to be invisible, like we're in the shadows, and like, no, I'm here. Like, you can't ignore me. I'm here. But
Eso no se puede ignorar. No todos los intérpretes son iguales. No todos tienen las mismas capacidades. Todos tienen que entender sus limitaciones, etcétera. Entonces es importante poder trabajar con esta limitación. Eso es fantástico. Pero el tema es cuando el intérprete no tiene la capacitación adecuada, no tiene experiencia, no sabe la experiencia. Entonces ahí sí su presencia pasa a ser un factor que complique las cosas. Si no, no. Sí. Y hemos visto casos de alto nivel. No sé si ustedes en los Estados Unidos conocen algunos ejemplos, pero yo creo que fue en Sudáfrica que hubo un caso de un intérprete falso. ¿Cómo fue eso? ¿Se acuerdan? Ay, sí, John, adelante. Me acuerdo de una situación. Fue para el entierro de Nelson Mandela o el memorial de Nelson Mandela y se paró esta persona que supuestamente era intérprete. Y había sordos ahí. Y había mucho lenguaje jurídico y había una persona también de seguridad. Pero dado que había una persona ahí, dijo, bueno, vas a interpretar tú. Bueno, bien, y utiliza el lenguaje de señas. Pero esta persona no tenía la capacitación y no se tenía un intérprete. Y lo que sucedió es que la comunidad sordomuda se frustró porque ya era muy tarde para cambiarlo. Y dado que se dio esta situación, vemos mucha atención internacional en esto, porque ahí se brindó una exposición que antes no había habido. La gente lo vio. Antes ni siquiera se habían dado cuenta que eso estaba sucediendo, hasta que esta persona empezó a inventarse las señas. Y por eso ahí se vio que tenía que saber lengua de señas y también poder hacerlo. Y las señas tienen cierta estructura, independientemente de qué país sea uno. Y eso fue algo a lo que todos estuvimos expuestos. Y por eso es importante, y estamos notando que están surgiendo estas cosas. Y el tema es que parece que pasa con todos. Y cuando ven esto, genera ciertos aspectos positivos y negativos. Hay más exposición, hay más conciencia también, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo. Hay que entender. Hay que entender que esa persona no tenía las habilidades y se estaba parando ahí como intérprete, haciéndolo. Y ahora la gente entonces lo está notando. Hay algunas ocasiones que uno no encuentra un intérprete y quizás la apariencia está bien, pero no son intérpretes de ASL, murdos. Usan cosas inapropiadas, quizás tienen colores muy brillantes, hay cosas que contrastan el color de tu piel. Tenemos que estar conscientes como intérpretes de diferentes cosas. Por ejemplo, no uses blancos porque se te van a ver muy blancas las palmas de las manos y no se va a poder ver. Entonces hay que programar todas esas cosas en avance y el intérprete certificado lo hace. Hay que tener ese estándar, hay que estar expuestos a diferentes situaciones. Eso ayuda a cambiar la opinión. De la perspectiva como proveedora, no hay excusa para hacer eso. Tenemos programas de formación, tenemos que certificar a los intérpretes el acceso al idioma. En un ámbito sanitario hay un riesgo de equidad de salud. Por ejemplo, cuando tenemos la pandemia y cuando no tenemos el uso correcto de los intérpretes y cuando tenemos que tener un compromiso para enfocarnos en el acceso lingüístico como derecho humano, esto es necesario. Nosotros somos la industria más grande del gobierno y nadie sabe de nosotros. Entonces, hay preocupaciones de calidad y cómo podemos que estas personas se hagan responsables. ¿Quién
No sé en qué ciudad fue, pero la persona que contrató a un intérprete que no era profesional hizo más daño que el bien que proporcionó en su interpretación. No quiero interrumpir, pero la próxima pregunta acerca de la certificación. Sean, tú eres certificado de señas de sordos. ¿Qué significa ese título para ti? Sí, soy certificado. Significa que estoy bajo un registro nacional para intérpretes para sordomudos. Ellos tienen sus propios requisitos. Por ejemplo, tenemos que tener por lo menos 40 horas de formación y 180 horas de interpretación específica. Y creo que también tenemos que tener un título, una licenciatura. Hay que pasar un examen escrito. Hay un examen en señas y es escrito. Si uno pasa el escrito, uno puede pasar el examen de rendimiento. Entonces, la mayoría de la comunidad sorda que está buscando certificación, la parte escrita es la que causa más desafío. Una vez que uno ha pasado todo eso, uno puede hacerse un intérprete certificado para sordos. Y ahí uno se desarrolla y uno aumenta sus habilidades. Actualmente hay dificultades. Soy Daniel. En tomar el examen CDI por la disponibilidad. Entonces, sí hay muchas personas que quieren ser certificadas, pero se les dificulta por la burocracia. Entonces, cuando uno, como intérpretes de señas oyentas, nos encantaría esta certificación. Hay muchos intérpretes certificados. Para mí es un orgullo ser una intérprete de señas certificadas, pero para la comunidad sordomuda, pues es una pena porque hay muchos intérpretes que no pueden tener esta certificación todavía. Todos los intérpretes deberían de ser certificados, pero para ellos le cuesta más pasar el examen, tener los resultados por muchas cosas que están fuera de su control. Soy Tucker. Voy a evitar ese debate de certificación porque solamente nos quedan 4 minutos, pero tenemos muy buenas preguntas del público. Pero para finalizar, quiero hablar de la perspectiva, mi propia perspectiva, como dueño de una empresa o, por ejemplo, los medios. ¿Cómo podemos hacer mejor trabajo? Quiero preguntar la perspectiva de Sean, la comunidad de señas, el proveedor. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué deberíamos de hacer distinto? ¿Qué deberíamos de dejar de hacer? Es una pregunta abierta con el objetivo de asegurar que el contenido, los mensajes, los servicios sean accesibles a otros. ¿Cuáles son las cosas de la comunidad de sordos o de señas? Por ejemplo, ¿cómo se puede pedir un intérprete certificado para sordos? ¿Se puede pedir eso? Te cedo la palabra. Claro. Un inicio. Yo tengo mucha suerte de trabajar en una compañía que le dan acceso a hospitales y los estándares son cosas que hay que procesarlos. Como dijo Daniel, hay intérpretes oyentes que de verdad que están en la puerta, a veces son obstáculos. Quizás ellos no quieren que me llamen a mí.
ability to communicate, et cetera, in a Entonces, situation esa comes up, capacidad de I can comunicar, be called upon. quizás me pueden llamar. That's when it's great, because that in-demand moment of Ese urgency momento de needs pop up exigencia happens, and then I can pop up and ocurre facilitate y that yo information. puedo Maybe dar it's a la sticky información. situation, Quizás es una situación maybe it problemática, involves a death. quizás hay una There's muerte, just so many different reasons hay in which diferentes I would be motivos needed. por And so los having cuales that me support necesitarían, and pero having tener el that be apoyo standardized, which y que esto it has sea yet to become, would be estándar, helpful. esto And that's ayudaría. why our process, Por eso este in proceso, terms of introducing the challenges por and ejemplo, que hay seeing where we can resolve them, desafíos y that ver cómo become podemos equal as other resolverlos, stakeholders. And that benefits eso everybody, beneficia spoken a todo el language, mundo. of any language, really. El idioma hablado, I want cualquier to idioma. become a need. I Yo want to be a quiero service that they must ser un have. servicio esencial. So for me Para mí personally, being personalmente, involved in estar helping improve those services, involucrado en la mejora de los it servicios, benefits esto the families, beneficia the a las communities, et familias, cetera. las And, comunidades, etc. People who know more than one Las language, personas que saben más de un solo idioma that's one thing, but es as algo, a deaf interpreter, pero there el may be things in intérprete which they are not sordomudo, able to supply, and I quizás have to hay be there cosas to que ellos provide no that pueden communication suplir y yo solution, tengo que say. estar ahí para facilitar ese servicio. So when you have a Cuando human uno tiene un SDI, intérprete oyente and there's that y request, sometimes it hay may not un be pedido, possible because quizás of no limited sea availability. posible porque hay SDIs, they work disponibilidad different jobs limitada for other o professions. quizás Maybe there's not enough hay certified, intérpretes maybe que there no aren't hay enough people who are no hay trained, intérpretes and they haven't had enough certificados o work, formados to o continue quizás on tienen full otro time. trabajo. And the vendors Y themselves, también los they proveedores hire, pueden when they're thinking about contratar whether or not a they want to hire intérpretes. one or two Entonces, interpreters. si quieren contratar a And uno o it's dos tough, 'cause a lot of intérpretes es times they difícil porque contact the muchas veces agency, ellos contactan the a la communication is agencia that, y well, la we don't need a SDI. la comunicación es, bueno, no creo que necesitemos un intérprete Change that certificado thought para pattern sordos, and look at, how it was set up prior to pero that, uno tiene and que what- ver what we need qué es in lo que order to have a necesitamos qualified interpreter. para And then que if un need be, intérprete certificado whether it pueda be a estar coder, a child of a presente, deaf adult, or que a hearing sea, person who's a part of the deaf community. All of us are involved in todos want to learn, estamos and they're learning involucrados. ASL. Hay muchas personas que están aprendiendo ASL, pero una vez que la persona tiene ya esa habilidad, puede convertirse en un intérprete. Entonces, estamos mirando ejemplos que hay menos personas que no tienen la certificación. Esto es como una lista, ¿qué es lo que necesitamos? Y todo eso involucra educación, tenemos que expandir la lista de intérpretes certificadas. Quizás hay cosas que nos hacen falta, por ejemplo, si una persona tiene un derrame y hay una falta de entendimiento con el intérprete oyente, hay diferentes necesidades. Si alguien ha fallecido, las cosas que hay que comunicar, y todo esto aumenta cada día, cada vez que cambiemos nuestra perspectiva. Vamos a encontrar que en general las personas sordas, por ejemplo, hay un país. Claire, would you mind filling in for the interpreter? Claire, ¿puedes seguir interpretando? Thank you. Gracias. The point I'm trying to make is Lo que quiero decir, similar to spoken language, like muy similar al idioma hablamos. that language community La represents a comunidad culture and represents another representa una cultura, un país, speaking from, de donde sea que hables. they're going to have their own languages, their own Van a tener cultures. su That's propio not the same idioma, for su deaf cultura, pero community. Deaf people don't live los in a deaf sordos country. They no live viven all over the en un place. país de Sometimes sordos. Ellos isolated, están en todas sometimes partes, exposed to a their own veces culture that they aislados, overlap with. a So veces every deaf expuestos person a is su going to bring propia such a cultura, different background. pero Yes, cada they bring a persona life tiene experience, but they una also formación have such diferente, unique challenges because deaf people are tienen not a monolith. desafíos And so we are únicos. often doing the work Entonces of hacemos muchas veces providing access to who they el are. trabajo Because the de media proveer acceso a quienes son ellos, su identidad, porque los medios no entienden los matices. Ellos entienden, tú eres de aquí, esa es tu identidad. Tú eres sordo, necesitas a un intérprete de ASL o un intérprete oyente, pero no va a entender ese espectro de esa experiencia. Pero una persona sorda va a entender esa experiencia vivida que es única a cada persona sorda. Entonces uno tiene que encontrar al intérprete. O uno está interpretando para muchas personas.
y tiene que tener una comprensión amplia. Soy Tucker. Antes de continuar con Daniel, gracias, Sean. Antes de continuar con Daniel, ¿habrá alguna ciudad, condado, estado, país que tiene leyes o políticas? But any policies in place recommending or informing or educating even about deaf interpretation? ¿Era para mí o para Daniel? Ah, era para Sean, disculpas. Ah, bien, pensé que era para Daniel. ¿Podrías volver a repetir la pregunta? ¿Hay un gobierno municipal, local, federal, etcétera, que tenga un mandato, que recomiende o que siquiera eduque a las personas sobre la interpretación para sordomudos? Bueno, que tengan conocimiento. Para intérpretes sordomudos. De forma frecuente, quizás a nivel de una institución en particular, quizás algunos tengan mejores capacidades de educación, lo hagan mejor, pero hay diferentes también requisitos en los diferentes estados. Hay una certificación nacional. Sin embargo, hay muchos lugares que no tienen intérpretes certificados a nivel nacional. Entonces, para ellos la calificación significa algo diferente. Y eso nos lleva a otro problema con las certificaciones, con las normas nacionales, etcétera. No hay una sola situación. La interpretación y las calificaciones es como una bestia que tenemos en nuestra industria. La interpretación para sordomudos, por ejemplo, en el estado de Massachusetts, yo sé lo siguiente. Hay un requisito para que la gente que sea menor de 18 años se tiene que tener intérpretes calificados. Porque si la persona es menor de 18 años, hay que tener a alguien que realmente pueda ponerse en su lugar. Esta persona va a poder brindar este tipo de incidencia para la persona, va a poder abogar por esta persona y eso va a poder brindar beneficios en lo que tiene que ver con empoderamiento, con incidencia, etcétera. Fantástico, muchas gracias. Tengo que preguntar, Daniel. Sí, es exactamente lo que yo hubiera dicho sobre lo que se puede hacer desde el punto de vista de proveedor de servicios. Si un consumidor me dice necesito un intérprete de señas certificado sordo, la respuesta debería ser siempre sí. Si piden un intérprete de lengua de señas, también la respuesta debe ser sí. Ellos son los que saben qué necesidades tienen, qué problemas de acceso tienen. Entonces, desde la comunidad, desde el cliente, desde el proveedor, todo esto se tiene que entender. Y si uno no entiende, si uno siente que ellos no entienden, bueno, uno podría comunicarse con ellos para ver cómo se podría trabajar y cómo se podría brindar acceso equitativo. Pero la responsabilidad como un proveedor de servicios lingüísticos es educar, pero también respetar los deseos cuando se lo pide. Y lo único que me gustaría decir es que me gustaría que los medios dejen de decirlo, hablar sobre, hacer comentarios sobre cómo se interpreta. Porque todo esto refleja cómo habla uno a la persona. Y cuando uno critica a una persona o se burla de cómo una persona utiliza la lengua, no es correcto. Cuando uno interpreta nunca va a tener un momento fantástico, uno va a tener un momento fantástico en los que siempre diga, ay, que mira cómo sonríe, siempre es muy expresiva la interpretación. Porque la expresión es el idioma. Entonces, hacerle burla a alguien que hace eso es incorrecto porque justamente esa es la lengua. Y burlarse de eso está mal. Ayer escuchaba que la gente que era oyente, que no conocía, usaba lengua de señas y que lo usa en los medios sociales, en las redes sociales, etcétera. Y antes de hacer un comentario y entusiasmarse,
asegúrense de que esta sea una persona que realmente lo sepa, porque hay tantos creadores sordos que pueden revolucionar el mundo y el mundo de los idiomas y poder utilizarlo bien. La comunidad oyente y los medios de comunicación quizás podrían dar un paso atrás en lugar de hacer comentarios sobre lo lindo que es. Sí, se entiende, perfecto. Bien, bien, entonces, estamos un poco atrasados, pero tenemos algunas preguntas de la audiencia. Lo voy a leer, pero no lo hemos seleccionado. Es una pregunta de Luciana Canestaro. Ella es del Boston Children's Hospital. Ella pregunta, ¿hay alguna otra capa adicional de complejidad entre la lengua de señas local y la internacional? Siempre hay problemas en lo que tiene que ver con lo que pueda generar un desafío. La mayoría de las veces uno busca puntos en común entre los idiomas. Hay algunos gestos internacionales y gestos internacionales que son en común. Hay que buscar los que uno puede entender. Y quizás esto involucre un proceso más largo. Quizás a esto se lo vea como esperar mucho tiempo y esperar una respuesta, pero esto se debe a que uno está haciendo lo mejor posible para poder encontrar el punto en común entre estas lenguas. Y a veces los pacientes o las personas tienen su propio idioma, tienen diferentes orígenes, quizás vienen de otro país, quizás tienen acceso a a sus propias señas. Y muchas veces el acceso tiene que ver con construir este lenguaje desde cero, trabajar juntos para asegurarnos de que el paciente pueda tener eso. Y esa es la manera de poder brindar un entorno inclusivo para el paciente sordo. Y a veces hay que verificar, y a veces ni siquiera funcione. A veces haya alguien que haya tenido un accidente y que tenga problemas para comunicarse porque hay ciertas limitaciones mentales. Quizás haya persona que tenga otras limitaciones. Entonces uno tiene que adaptar lo que puede hacer para cada una de las personas. Y es como todas esas preguntas. Uno tiene que llegar y preguntarse primero que nada, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? A veces se tiene que confirmar, a veces hay que repetir mucho y hay que asegurarse de poder entender. Hablamos de la salud mental. Bueno, hay gente que escuchan voces y hay que verificarlo. Escuchan voces o sienten algo en los oídos. A veces hay diferentes sonidos que las personas pueden estar escuchando. O quizás la persona tiene problemas para entender o no pueden comunicarlo. Pero uno tiene que asegurarse de que no haya problemas. Hay que asegurarse de saber quién dice qué. Si están hablando de matar a alguien, uno quiere asegurarse de que quede bien claro. Entonces hay muchas cosas que se deben hacer por detrás para asegurarse de que la comunicación se dé adecuadamente. Cuando nosotros tenemos problemas de audición, como por ejemplo tinnitus, uno tiene el tinnitus es cuando uno escucha ese sonido en los oídos, como si fuera un zumbido. Y entonces uno tiene que pensar en este tipo de valoraciones y todo eso puede afectar. Y uno dice, bueno, esta persona está escuchando voces y de repente a la persona la internan en un hospital para psiquiátrico y ni siquiera se trata de entender qué es lo que está pasando. A veces puede pasar. Y eso es uno de los requisitos que se tiene con los intérpretes de señas, de lengua de señas sordos. Sí, yo investigué bastante porque quería hacer buenas preguntas que la gente tenía miedo de hacer. Y esto me resulta interesante. He encontrado casos especialmente estremecedores con niños, que a veces esto ocasiona problemas también de desarrollo. Ahora sigamos. Siguiente pregunta. Sara, de Heart Lake Health, pregunta,
¿Qué diferencia hay entre brindar los servicios en el lugar y de manera remota? La diferencia entre hacerlo de manera remota y de manera presencial. Entonces, bien, ustedes lo pueden hacer en el lugar o lo pueden hacer de manera remota. Y cuando ustedes están haciéndolo de esta última manera, ¿hay un intérprete en el lugar y hay otro remoto? ¿Cómo funciona eso? I can speak to that. Bueno, yo les puedo hablar de eso. Hay una amplia gama de posibilidades. Se puede tener el intérprete en el hospital y después quizás también se puede recurrir a la comunicación remota para tener el intérprete de lengua de señas sordo certificado. A veces este intérprete tiene que estar en persona porque hay diferentes formas en las que se puede realizar. Uno tiene que poder entender cómo poder manejar los diferentes entornos. Y a veces para mí muchas de las cosas que hago lo hago remoto. Y muchas veces cuando tenemos aquí en el lugar al intérprete de lengua de señas sordo certificado, Claire, ¿puedes seguir? Yeah, so For our hearing audience, we'll be switching interpreters. Ahora vamos a cambiar de intérpretes para el público. Quizás uno tenga una situación de un intérprete oyente que va al sitio y pregunta, ¿cuánto trabajo hago? Por ejemplo, yo soy la intérprete certificada de señas y trabajo todo el tiempo enfrente de una computadora. No voy en persona muy frecuentemente, entonces lo que pasa, quizás el intérprete va al lugar, llega a la situación, se dan cuenta que quizás se van a beneficiar más con un intérprete de señas para sordos. Entonces, hay que ser más flexibles. Entonces, a veces ambos equipos están virtualmente, remotamente. Lastimosamente, hay veces donde hay usuarios que no pueden ver muy bien o hay limitaciones en su ámbito. Quizás uno puede tener al intérprete de señas certificados. Tratamos de suplir las necesidades del usuario y hay que adaptarlo para diferentes situaciones. Cuando hay un ámbito de salud mental, personas que tienen esquizofrenia, muchas veces se sienten abrumados cuando tienen que ver una pantalla. No entienden por qué tienen que ver a alguien en una pantalla. Entonces, ese es una barrera en la comunicación. Piensan de que están alucinando. Entonces, a veces uno tiene que tener al intérprete presencialmente. Entonces, tenemos que quizás volver a agendar la cita. Depende de la situación. A mí me llaman en diferentes situaciones. A veces es algo espontáneo o yo tengo que presentarme en la pantalla o tengo que estar ahí presencialmente. Soy Daniel. Los proveedores virtuales deberían de tener intérpretes de señas certificados. Hay suficientes recursos, agencias. Gracias a la pandemia tenemos la tecnología que se ha evolucionado para poder acomodar intérpretes oyentes, intérpretes de señas certificados. Creo que Reed se congeló. Cuando el intérprete no está disponible presencialmente, el proveedor debería de proveer al intérprete remotamente. Entonces, los intérpretes certificados de señas deberían de ser por demanda o a veces uno no se da cuenta que va a necesitar un intérprete certificado hasta que uno llega al lugar y a veces no siempre es posible agendar uno en anticipo. Una de las cosas que he aprendido de escuchar a Sean y Daniel es de que la necesidad de la interpretación para personas sordas quizás depende de la situación y no específicamente con el individuo. A veces pensamos, bueno, una persona sorda
necesitan esto, necesita una interpretación ASL, porque miramos al individuo, pero no necesariamente la situación, donde un individuo quizás pueda tener un intérprete ASL, pero por ejemplo, cuando hay problemas de salud mental o la muerte de un familiar, quizás se van a beneficiar más con un intérprete certificado de señas. La persona sabe lo que necesita más y debería de tener el control. Si estás en la industria proporcionando acceso lingüístico, deberías de proporcionar acceso lingüístico, no hacer lo que se ha hecho siempre o lo que debimos de hacerlo, pero en este momento quiero proporcionar acceso lingüístico. Y para esta situación necesito más bien un intérprete de señas certificado. Ay, se me olvidó lo que quería decir. Bueno, el punto. En todo Estados Unidos hay como 250 intérpretes de señas certificados y seguimos creciendo. Hay algunos estados que tienen muchos, otros quizás batallan. Entonces tenemos que certificar a más personas sordas porque mientras tenemos más proveedores, vamos a necesitar más intérpretes. Hay algunos estados que no tienen intérpretes certificados de señas del todo. Y eso es lo bonito de tener intérpretes virtualmente. Hay personas que están bien vestidas, que tienen buena formación. Claro que sería mejor tener a una persona presencial, pero a veces eso se demora más tiempo. Pero una persona que está manejando de lugar a lugar, pues tiene limitaciones en su tiempo. Pero proporcionar el servicio remotamente podría ser un beneficio. Uno puede poner a alguien, tener a alguien virtualmente inmediatamente y una persona puede trabajar más en el día de forma virtual. Esa es una forma de aumentar los recursos o maximizar los recursos. Ya casi estamos finalizando. Soy Tucker. Una buena pregunta de Marjorie Bancroft. Ella dice, ¡qué maravilla de presentación! Sean, ¿cuál es tu experiencia más poderosa que has tenido interpretando y que te ha mostrado el papel crítico, algo que te ha impactado a ti personalmente? ¡Wow! Es una pregunta muy personal, Marjorie. Bueno, si te sientes como, tengo tantas experiencias, honestamente todos los días yo reflejo en el trabajo que yo he hecho y es algo muy profundo. Déjenme ver qué situación voy a compartir con ustedes. Hubo una vez. Históricamente, la interpretación no fue muy exitosa, pero dije, ¿saben qué? El usuario dijo, no querían, no confiaban mucho, y yo le dije, ¿sabe qué? Yo también soy sordo. ¿Le puedo hacer algunas preguntas al doctor para que yo pueda entender y interpretar? Y el usuario dijo, sí, está bien. Entonces, con permiso, tomé el tiempo. La situación era tan problemática, había mucha falta de confianza y tomé el tiempo para entender lo que estaba ocurriendo en la perspectiva del doctor. Y tomé el tiempo para explicarle esto al usuario y luego pudimos interpretar. A veces el ambiente es hostil, es difícil y pude tomar toda esta información. A veces simplemente la escribo, tomo mi tiempo con el usuario para que puedan entender lo esencial y para que puedan participar en el proceso para que ellos puedan tener acceso al servicio que necesitan. Entonces hice eso, le proporcioné la información al usuario, tomamos nuestro tiempo y el usuario pudo expresarse, que es muy importante. Estábamos hablando de que le vamos a poner un marcapasos.
Y le dije, ¿tienes más preguntas? Entonces, le pregunté, ¿qué fue lo que te dije? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué necesitas? Porque el otro intérprete asumía de que todo se había entendido y ya se acababa el tiempo, tenía que irse, pero uno no puede asumir cosas. Entonces tomé el tiempo para empoderar al usuario. Le dije, no me voy a ir hasta que hayamos terminado. Y le expliqué mecánicamente cómo va a funcionar un marcapasos. Y el usuario no sabía estas cosas, no sabían de que había algo mal con su corazón. Entonces la idea de que llegan a una cita, hay información equivocada, entonces es muy difícil. Entonces, ahora, mira, esto es lo que va a pasar si para tu corazón. ¿Cómo vamos a arreglar esto la próxima vez? Queremos salvar tu vida. Eso es lo crítico. No solamente estamos interpretando para el momento, sino qué pasó antes, que hay que corregir, y para que el usuario tenga éxito en el futuro. Y ya sabemos esas cosas por su expediente. Bueno, si mi corazón para, quiero que me revivan, tener esa parte de la educación para que el usuario pueda decir, sí, esto es lo que yo quiero. Entonces, en vez de estar peleando y que la persona sorda se sienta abrumada y que piense, bueno, yo no le importo a nadie, explicar, mira, esta es tu condición, esto es lo que te va a ayudar en el futuro. No queremos explotar a nadie o oprimir a nadie, es lo que tú quieres. Y eso transforma a la persona, resolvimos esto y el impacto de esa interpretación, poder resolver esto y que la persona pudiera tener éxito en el futuro, decirle, comunicarle al doctor lo que el usuario quería. Eso no había ocurrido anteriormente. Entonces, ayudar en ese proceso fue algo muy poderoso. Soy Tucker. That's fascinating because Qué impresionante, porque no hay tantos intérpretes de señas certificadas y estar ahí en esa situación, saber que tú tienes el poder para asegurar de que alguien entienda algo tan importante. Necesitamos más personas como ustedes. Y bueno, se nos acaba el tiempo, damas y caballeros. Entonces, vamos a ver, no sé si quieren dar palabras finales. Daniel, comencemos contigo, luego yo y después Sean. Sure. I think, as I mentioned before, right, we need to listen Claro, to the deaf es algo que community ya lo he when they dicho say they need a antes. CDI. Tenemos que escuchar a We la need to listen comunidad to cuando hearing dice que interpreters when they necesitan say a they un need a intérprete de CDI. lengua de And señas then hearing certificado sordo. interpreters, as I Tenemos que said before, escuchar a and los Sean echoed, saying, we intérpretes, can como lo be dijo John, y yo lo unfortunate repito. gatekeepers to Nosotros lamentablemente CDIs somos being los called encargados de into use. cuidar las And so puertas putting our entre egos los aside oyentes and y los knowing no that if oyentes. you are an Tenemos que interpreter and you're in saberlo. the business of Tenemos interpreting, que to saber que speak si somos about language, intérpretes access, y and estamos equity, and en la industria de la communicative autonomy, interpretación, and to tenemos que saber que todo se really put trata that del ego acceso de aside los so idiomas y access can tenemos que happen, poner because nuestros it's not egos about de me as lado, an interpreter. porque I ya no follow se the trata de CDI's mí como Western Center, intérprete. and I know it's not because I'm a bad interpreter. I Yo actually he think it's because sido, a mí me I'm a better han interpreter for dicho que knowing and no finding the haga place determinada at interpretación, the y no porque table yo for a sea mala CDI. intérprete, sino porque había una mejor intérprete que podía hacerlo mejor que yo. John. no, me. Ah, no, yo. Sean was going to go after me. I'm sorry. Ay, perdón, pensé que John iba después de mí. Bueno, ya les adelanté un poco. Básicamente, a nivel superior hay que pensar en esto. Yo escribí un libro sobre idiomas y tengo una empresa que se encarga de investigar y hacer análisis de la industria de los idiomas. Y no se ha dañado poco mi ego. He aprendido mucho sobre la lengua de señas y la interpretación de lengua de señas. Hay tanto que saber, es tan fascinante, tan interesante. Y quizás yo la conocí a Daniel hace poco y fue fundamental la educación que ella me ha dado en este sentido y en lo que tiene que ver con las normas culturales, etc. Ahora le tengo que pasar la palabra a Sean y después hablamos de unos aspectos más y ya podemos dar por cerrado. Seguro. En general,
let's talk about requesting a CDI. Cuando nosotros hablamos de pedir un intérprete de lengua de señas certificado sordo, a veces la gente se cansa con esa carga de trabajo. Tener a estos intérpretes es casi como ponerse un chaleco de fuerzas, no de fuerza, perdón, un salvavidas, porque esto nos permite ayudar a las personas para asegurarnos de que la interpretación sea eficaz. No se trata de que esta persona hizo esto, esta persona hizo aquello. No, se trata de trabajar como equipo para lograr ese éxito, para lograr esa facilitación de la comunicación, que se pueda lograr una comunicación eficaz. Quisiera decirles que un intérprete capacitado es una persona que lo puede hacer. Cuando la gente llama a un intérprete certificado, por ejemplo a mí, me llaman porque yo tengo estas habilidades, porque ellos pueden ver el valor de lo que yo les puedo hacer, de que las cosas se hagan bien. No tiene que ver con el ego, no tiene que ver con el trabajo de cada uno, sino que tiene que ver con brindar el apoyo unos a otros para poder lograr esto, lograr un mecanismo que sea clave para que todo pueda realizarse junto. Por favor, estén con nosotros, colaboren. Queremos ser parte de ese equipo. No tengo más que decir al respecto. Muchas gracias en nombre mío, en nombre de Multilingual Media. Quiero agradecerles a Sean, a Daniel, por haber sido panelistas en esta conversación tan importante que hemos tenido hoy. Yo no quería generar conciencia, sino que quería normalizar, porque hay una diferencia entre estas dos cosas. Nosotros tenemos que aprender cómo trabajar juntos como sociedades. Y es parte importante de toda mi carrera el poder lograr este acceso, poder unir a las personas. Y recientemente me di cuenta de que había todo un grupo de personas que estaba marginalizada de alguna manera. Y por eso hay que normalizarlo, hay que educarse, hay que aprender, instruirse sobre el tema. Y si puedo añadir una cosa más. Las lenguas orales están tan separadas de las lenguas de señas. Parece que está de este lado de la industria y todo esto es oral, oral, oral. Pero en realidad podemos unificarlas. Y eso sería fantástico porque hay tanto que aprender de ambas, ¿no? De la lengua de señas y de las lenguas orales. Y esto nos va a permitir tener un mejor acceso lingüístico para no tener esta separación, por un lado la lengua de señas, por el otro lado las lenguas orales, no tener estos hilos, sino tenerlo todo junto y poder permitir una plataforma en la que se pueda trabajar con ambas. Y acá esto es muy bueno lo que ha sucedido porque se han podido unificar las dos. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí presentes en la serie de verano de Multilingual 2021. Nosotros brindamos acceso lingüístico, traducción, interpretación, todo tipo de servicios lingüísticos. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a todos los intérpretes que lo han hecho posible. También a nuestro patrocinador Oro, XTM, que ha hecho esto posible. También tenemos otros eventos muy interesantes. Por favor, manténganse informados en multilingual.com y también síganos en las redes sociales. Con eso, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Thanks so much. Take care.